Géneros literarios. Género lírico, escrito en verso o en prosa poética. El autor expresa sus sentimientos e intenta despertar los sentimientos del lector u oyente. Subgénero elegía. Es una composición lírica en la que se lamenta la muerte o desgracia de alguien. No tiene métrica fija. Subgénero égloga. Es una composición poética del género bucólico, es decir, idealiza la vida pastoril y del campo, narra situaciones de la zona rural. Subgénero oda. Es una composición lírica en verso que expresa un tema noble y elevado para ofrecer alabanza a algo o a alguien. Subgénero sátira. Es una composición literaria que critica duramente las costumbres, vicios o corrupciones con una intención moralizadora pero de forma burlesca. Subgénero himno. Es una composición poética o musical que tiene un tono solemne que ensalza un país o un grupo y que en honor se interpreta públicamente. Subgénero epigrama. Es una composición poética muy breve que de forma ingeniosa y satírica expresa un solo pensamiento de forma aguda y precisa. Subgénero poesía. Es una expresión literaria como expresión y belleza artística y está sujeta a medida y cadencia de verso. Género narrativo. Este género es escrito en prosa de narración o descriptiva. Subgénero cuento. Narración breve que narra una historia de ficción con un número reducido de personajes. Consta de una intriga, un clímax y un desenlace. En Hispanoamérica surgen los cuentos de realismo mágico. Subgénero apólogo. Es una composición literaria en prosa que proporciona una enseñanza moral. Se diferencia de la fábula en que el apólogo no es protagonizado por animales, sino por personas. Subgénero leyenda. Es una composición poética extensa que narra hechos legendarios que pueden ser real o fabulosos, adornados con elementos fantásticos del folclore. Se transmite de forma oral. Subgénero novela. Es una narración en prosa que cuenta una historia de ficción con un número mayor de personajes que contiene un argumento más completo y a veces complejo, y un nudo y un desenlace. Novela didáctica, también conocida como novela de evolución. Es un tipo de novela que intenta impartir conocimientos sobre temas específicos a los lectores. Entre las novelas didácticas se encuentran las novelas Bildungsroman, que muestra la transición de una persona desde la niñez hasta la vida adulta. Novelas de aventuras. Este tipo de novela narra los viajes, los misterios, las sorpresas y el riesgo. Novela de autoficción. Le llaman también novela personal, donde el autor intercala relatos de la vida real con relatos de experiencias ficticias. Novela policíaca. Narrativas detectivescas de hechos criminales que contiene una trama con elementos de misterios e investigación. Novela de ciencia ficción. Este tipo de novela especula sobre los avances científicos o sociales del planeta y del universo, que puede ser de gran impacto a la sociedad. Novelas fantásticas. Este tipo de novelas está basada en elementos de fantasía, terror, mitologías y figuras místicas. Entre este tipo de novelas también se encuentran las de realismo mágico.
Novelas de caballería. Consiste en narraciones medievales publicadas durante el invento de la imprenta. Tenían como objetivo divertir con aventuras y hazañas inconcebibles y héroes invencibles. Don Quijote fue la última novela de caballería y la primera novela moderna. Novela autoconsciente es la que hace alarde de su propio artificio explorando la relación conflictiva entre un artificio con la apariencia real y la realidad. Esto es según Robert Alter. De aquí deriva el metacuento, metanovela, metafilme, metateatro. Se establece el discurso como un referente de sí mismo. Usualmente se cuestiona la existencia y mediante la dualidad del ser se presenta una historia dentro de la otra. Subgénero biografía. Es una narración que trata de la vida de una persona. Subgénero autobiografía. Es una narración que trata de la vida de uno mismo. Subgénero ensayo literario. Dentro de una temática variada donde se argumentan las ideas, temas, efectos de recursos literarios y contextos históricos, tiene la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Es breve y emplea un lenguaje formal. Género dramático. Obras escritas en diálogos que incluyen apartes y acotaciones, puesto que están destinadas a ser representadas ante una audiencia. El drama es un género literario que representa las acciones o situaciones cotidianas que pueden ser conflictivas o controversiales. Las obras pueden ser de 5 actos las antiguas y de 3 actos las modernas. Recientemente se hacen presentaciones de 2 actos. Se plantea la situación, luego se complica y más tarde se presenta una resolución al conflicto. Subgénero tragedia. Es una obra dramática que es seria, donde sus personajes son nobles o lustres, pero el protagonista se ve envuelto en una fatalidad que lo lleva a un desenlace funesto y doloroso. Subgénero comedia. Es una obra dramática que muestra lo ridículo y sus elementos son para divertir y hacer reír. Tiene desenlace feliz. Subgénero tragicomedia. Contiene elementos de comedia y de tragedia. Existen personajes graciosos, se entrelazan lo trágico y lo cómico. Su desenlace es realista y refleja algún grupo de la sociedad. El final es una combinación de tragedia y comedia, a veces más feliz, otras veces más desgraciado, pero siempre con un mensaje contundente de temas universales. Subgénero melodrama. Obra literaria teatral y hasta cinematográfica destinada a un gran público y donde los sucesos son muy dramáticos, violentos y sufridos, muchas veces exagerados. Subgénero entremés. Es una pieza teatral breve de un solo acto. Usualmente se presenta entre actos de una obra extensa. Subgénero farsa. Es una obra de teatro breve de carácter satírico o cómico donde se ridiculiza ciertos comportamientos humanos. Subgénero ópera. Es una obra de composición dramática donde los personajes cantan en vez de recitar. Subgénero zarzuela. Es una obra literaria representada donde alternan escenas habladas y cantadas. Es típicamente española y de mucha aceptación porque combina lo oculto con lo popular. Género épico. Hechos ficticios o imaginarios, escritos en narración. El autor presenta hechos legendarios haciéndolos pasar por verdaderos. Subgénero epopeya. Se narra la tradición épica de un pueblo o sociedad de forma oral, ya sea cantando o recitando. Subgénero poema épico. Consiste en un relato extenso que trata sobre las hazañas heroicas de un pueblo, ciudad o grupo, donde se intenta presentar de manera objetiva hechos reales o ficticios. Tienen una métrica flexible. Subgénero epistolar, una obra literaria con estructura epistolar. Una epístola es una carta. La carta puede ser corta, extensa o incluso una colección de cartas, epístolas. Es una epístola siempre y cuando cuente con destinatario. Es del género épico cuando su intención es de crítica o dejar constancia y de ser pública y para determinada audiencia o cuando es parte de la historia de personajes históricos. De otra forma es una carta regular. Fin.